Esta mañana de jueves también es importante conocer qué otros temas se pueden conocer, qué destaca y qué mencionan las columnas y editoriales en los medios tradicionales, pero también los portales electrónicos. Y para esto nos enlazamos con nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, quien nos puede hacer la recomendación pertinente. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gusto saludar a las personas que nos ven esta mañana. Hay muchas columnas y hay muchos temas por ejemplo, si quieres algo de la UNAM, hay muchas opiniones de los editorialistas del tema de la UNAM. Puedo y te recomiendo, por ejemplo, la columna de Jorge Petersen, que de alguna forma, Jorge Cepeda Patterson, que está de alguna forma desglosando una visión diferente de este conflicto, de este embate que hay del presidente en contra de la UNAM. Jorge Cepeda escribe hoy en su columna sobre este tema, sin embargo. Pero déjame, ahí yo escogí 3 columnas que me parece oportuno comentar con nuestra audiencia. Una se llama ¿Y las cúpulas? Y es lo que pregunta Jorge Suárez Vélez en su columna que este día publica en el periódico Reforma o en el periódico Mural en la zona occidente del país. Y aquí, bueno, el periodista hace una crítica a los empresarios que están callados ante lo que advierte Jorge Suárez Vélez, un riesgo para nuestro país, esa contrarreforma eléctrica. Dice lo siguiente, voy a leer un párrafo solamente. Las empresas y los empresarios de México son solo un microcosmos de lo que somos como país, nada más, nada menos. Hay empresarios buenos y malos, responsables y abusivos, valientes y temerosos. Nuestro ecosistema nunca ha propiciado el emprendimiento y aún así no pocos han logrado construir empresas admirables. Es absurdo exigir de ellos un comportamiento que como sociedad se nos escapa al esperar que como caballeros medievales monten en su corcel blanco para enfrentar la injusticia y la opresión. No les toca hacerlo, al menos no individualmente. Si un empresario se asume como Quijote y enfrenta al gobierno autoritario, puede comprometer los intereses de accionistas, empleados, clientes y proveedores. Pero para eso están las cúpulas empresariales, para defender los intereses y los valores del gremio. Por ello resulta incomprensible la tibieza con que encaran el alarmante peligro implícito en la reforma Bartlett. Hay un punto en el que se guarda silencio en detrimento del país y del Estado de Derecho que anhelamos. Ahí estamos. Siguen discutiendo si tendría sentido hacer una campaña masiva de comunicación cuando solo las cúpulas cuentan con los recursos para hacer contrapeso a la campaña de desinformación que sí hace el gobierno a la ignominiosa sarta de mentiras que sobre el mérito de la contrarreforma se repiten en las mañaneras. Y en ese sentido, la columna fuerte de Jorge Suárez, sí, sobre esta pasividad de las cúpulas empresariales ante lo que él dice es la destrucción precisamente de esta posibilidad con la contrarreforma eléctrica. Termina su columna diciendo: es momento de que los liderazgos populares demuestren que tienen las agallas para enfrentar el momento que la historia les demanda. Basta ya de apocamiento y de pretextos. Es lo que dice Jorge Suárez Vélez. Y en este mismo sentido, hablando de Quijotes, hoy la columna de Paco Ramírez en el periódico Milenio, ¿sí?, la titula Molinos de Viento. Dice: la metáfora de los molinos de viento con los que el Quijote de la Mancha se enfrentaba creyendo los enemigos cuando en realidad se trataba de seres fantásticos o imaginarios, encaja perfectamente en el México de hoy, en el que el presidente no cesa de empuñar su lanza contra toda clase de supuestos adversarios que amenazan su reino o no quieren doblegarse ante él. Y de ahí toma el dato de precisamente desde aquel asunto de los empresarios del aeropuerto y va haciendo una recopilación de varios de estos enemigos imaginarios en la mente del presidente y que de alguna forma le dedica mucho tiempo a este asunto, mientras que los asuntos torales de este país, que es la inseguridad, la crisis de salud, la crisis económica, pues siguen esperando respuestas, desde luego, del gobierno. Y estamos entretenidos con 1000 cosas, desde luego, como estos enemigos
de viento, como dice Paco Ramírez. Y termino las columnas de hoy con una muy interesante y para analizar, Paco. La de Pablo Iriart, que publica hoy en el periódico El Financiero, sí, y que titula su columna Más modestia, presidente, que le sobran razones. Y aquí el periodista que hoy vive ya en Estados Unidos, desde Miami, escribe esta columna donde dice que, bueno, hoy como nunca, la patrulla fronteriza en los Estados Unidos ha detenido a 655,000 mexicanos. 655,000 mexicanos al cerrar el año fiscal de los Estados Unidos el 30 de septiembre. Nunca, dice Pablo Iriart, como hoy, sí, se han detenido tantos mexicanos en la frontera de los Estados Unidos que huyen de la pobreza, que huyen de las condiciones en que México se encuentra. Y esto, por eso dice Pablo Iriart, más modestia, presidente, que le sobran los motivos, y un poco de empatía con los que sufren los estragos de su extravío en la máxima responsabilidad de la nación. La recuperación económica no es lenta ni rápida, es un espejismo. En septiembre y agosto se perdieron más de 1,300,000 empleos, reportó el INEGI esta semana. La mortandad por COVID llega casi a los 600,000. Se ahuyenta la inversión privada con una reforma eléctrica confiscatoria y se anuncia que no se van a cumplir los contratos. Dice todo esto Pablo Iriart, desde luego con todo lo que significa los daños colaterales que han generado cada una de las decisiones que se toman o de las malas decisiones que se toman desde el gobierno. Interesante la columna de Pablo Iriart, desde luego un análisis fuerte, pero la pregunta, Paco, es, más que nunca, mexicanos están huyendo del país, están tratando de pasar al sueño americano. No solamente los salvadoreños, los hondureños, los haitianos, ¿sí?, sino la mayoría de los que están tratando de pasar a los Estados Unidos, un 37% de los que fueron detenidos. Lógicamente aquí no hay datos de los que sí lograron pasar, pero es un 37% contra un 18% de hondureños, un 16% de guatemaltecos, y desde luego esto es parte de la tragedia que también se está extendiendo a nuestro querido país. Así las cosas, con algunas de las columnas interesantes de esta mañana, Paco.